Luego, ¿qué otra foto tenemos, señor? Y estos ya son más... Ya cuando empezamos a agarrar como Deportivo Lerma, teníamos aquí unos jugadores. Está Anselmo Agnes, Felipe Ordaz, su cuñado Jorge, está Juan Ortega, Raúl Gutiérrez, Mario Martínez, el Tractor, Toño, Memo Ortega, Salvador Cejudo, Alfredo Dávila, Fernando Gómez, Aarón del Villar, Marco Antonio Gutiérrez, Raúl Gutiérrez, y fue la época en que empezaba el Deportivo Lerma, siendo juvenil, ya siendo de allá, empezó como Deportivo Lerma. ¿Qué otra foto tenemos? Ya más actuales, señor, porque el tiempo se nos agota. Aquí tenemos una foto de cuando fuimos a Briseñas, a la Barca, a jugar con un equipo de allá. E iba bastante gente. ¿En qué año es esta foto que estamos viendo? Creo como en los 80, ¿sí? Ya Salvador Cejudo, Eleazar Godínez, que él fue el que nos invitó porque era de allá. Está Alfredo Dávila, está Memo Ortega, está Andrés Ortega, está Silvano Jiménez, Jorge Gómez, Raúl Gutiérrez, Felipe Ordaz, Alfredo Dávila, Marco Antonio Gutiérrez, está Germán Arias, Fernando Gómez, Aarón del Villar y la porra, que había varios jugadores, la porra, bastantes porristas. Bueno, señor, vamos a dejar un poco la de las fotografías como porque el tiempo se nos agota. Muy bien, ¿qué anécdotas recuerda usted del Deportivo Lerma? Así de esas especiales. Una anécdota que tenía su porra muy animosa, mucho escándalo y gritos y siempre gritaban alto. Cuando iba ganando el Deportivo empezaban a decir a la vía, para que echaran del campo el balón a la vía para hacer tiempo, y eran risas y gritos, ¿no? Y un buen ambiente. Esto era todavía cuando estaba el campo aquí en Anselmo Camacho. En Anselmo Camacho. ¿Qué otra anécdota recuerda, señor? Una anécdota también muy especial, que empezaba a gritar un señor: ¡Salud, Boca Cepa! Le empezaba a gritar a las otras porras, y ellos echando su pulquito, su cerveza, y grito, y siempre con ambiente, ¿no? Se oía, ¿no? De relajo: ¡Salud, Boca Seca! Así va, risas y ambiente, muy bonito ambiente. Bronca, señor, con otros equipos, ¿no? Como en todo fútbol llanero. Sí, yo recuerdo una bronca que tuvimos en Salazar, una bronca hasta de miedo, ¿no? En esa época había un carro que era del señor Marco Lechuga, el 10 era nuevecito, y el chofer nos llevó ese día, no sé, andaba a conocer a un señor que se llamaba Germán Campos. Él nos llevó y empezamos a jugar, pero ahí eran muy bravos, empezaron a gritar y a amagar al portero, ¿no? Que si paraba el balón ahí con una pistola que le iban a dar un balazo, y muy bravo. Era Antonio Castellano, ya murió, Toño Castellano.
El Chino. El Chino, sí. ¿Y qué pasa después? Y ya empezó una bronquita por ahí, le dieron una patada a un compañero y se hizo una bronca, dos, tres fracasos, pero empezó a entrar toda la porra de ellos y hasta señores había con cinturones y palos, No hubo saldo lesionados. pues no, más con cinturonazos y Lo clásico de siempre. No pasó nada. Esa fue la gran bronca que usted del recuerdo, sí. ¿Con qué momento en su trayecto desde aficionado de niño, ya como jugador y luego como técnico, con qué momento se queda usted, uno especial de usted? ¿Cuál sería el que más recuerda? Recuerdo cuando fuimos campeones municipales. Había un señor de Atarecido que era el de deportes del ayuntamiento y jugamos con un equipo de Atarecido. Era el Santos. Y en esa época, pues, como era el presidente de deportes, no quisieron venir a jugar aquí. Nos hicieron jugar el partido como local en su cancha, en el Llano, y el segundo lo jugamos allá, y las dos ocasiones les ganamos. Ese campeonato es el que recuerda usted. Sí, recuerdo, yo sí fuimos campeones municipales. También me contaba que fueron a jugar al Distrito Federal. Sí, salimos a jugar a varias partes, y después fuimos a jugar a Cuautitlán con un buen equipo, un buen equipo, y pues en esa época estábamos nosotros en nuestra mera apogeo y un partidazo que estábamos dando. Nos estaban jugando muy bien ellos, porque tenían muy buenos jugadores. No nos estábamos nomás defendiendo, y en una descolgadita, descolgada, y que les anotamos el gol. ¿Quién fue el anotador? El que metió el gol fue Humberto Ortiz. ¿Podemos considerar el Deportivo Lerma como el equipo más ganador del municipio? Por la trayectoria, por los años que tiene, eso que ha tenido. ¿No tiene más o menos la idea de cuántos títulos tiene? Pues, en mi época ganamos como 5 veces el campeonato. ¿Seguidas o bicampeonatos? A veces ganamos 2 y una en segundo lugar o tercero, pero siempre éramos el equipo mayor colocado, el primero o segundo lugar o hasta tercero, pero éramos de estar siempre como líderes. Pues. Si tuviera que nombrar a los cinco jugadores que más hayan destacado del Deportivo Lerma, desde sus inicios hasta los que vemos hoy, ¿a quién nombraría usted? Que hayan marcado de los inicios había muy buenos jugadores, había Arturo Hernández, que era muy bueno, Lalo Tobar, pero muy técnico, Lalo Tobar, Chucho Pozas, Marco Antonio Gutiérrez, César Sánchez, eran jugadores muy... Ellos serían los 5 jugadores que más... De mi época, los que jugaban muy bien. Técnicos que hayan marcado huella, porristas, el porrista oficial, ¿quién ha sido? Con nosotros empezó Nacho Garay, con nosotros, Nacho Garay, don Felipe Gutiérrez, fueron del Deportivo también, y Rafael Ortega, el Chato, ese señor también llevaba mucho con nosotros, era muy allegado a... Nunca jugó, pero siempre estaba con el equipo. En las buenas y en las malas. Inclusive con él cuando salimos a jugar a La Barca, a Tohuetamo, iba con él. ¿Qué ha pasado con el Deportivo Lerma? ¿Cómo lo ve actualmente? Fíjate que yo dejé de ir un tiempo. Dejé el Deportivo y ya no me apareció en el campo, ya no podía, ¿no? Por cuestiones de trabajo y cositas así. Pero comentarios, no tenía algunas bajas, andaba mal organizado, y ahorita ya yo fui el domingo y pues parece que también los organizados tienen
una porra de buen ambiente. Nada más que hay que jalarle un poquito las orejas de los jugadores porque son medio flojitos. Tienen buenos jugadores y jóvenes, jovencitos, muy buenos jugadores, nomás que hay que hablarles, platicar con ellos para que se entreguen un poco, ¿no? De que sean más de garra. Bueno, señor Armando, se nos está agotando el tiempo. ¿Algo que quiera agregar que nos haya faltado decir de la historia del Deportivo Lerma? Pues hay algunas cosas muy interesantes. Hay un señor que era portero del Deportivo, todavía vive, ya tendrá más de 90 años, don Luis Almeida. Algunas veces podemos platicar con él y él nos puede dar buenos datos. Y algunas personas que todavía viven ya grandes también. Don Serafín Arias, don Chucho Ruiz, el Güero Cani. Hay personas que los jugadores de antaño pueden darnos buenos datos del Deportivo, buenas anécdotas también, porque sí había algo muy buenas anécdotas. Pues bueno, amigos, esto fue la Radio Informadora TV. Antes de despedirnos les damos nuestra dirección en internet donde nos pueden ver y escuchar, que es la radioinformadoratv.wordpress.com, nuestro correo electrónico que es laranatv-lerma@live.com.mx y nuestro correo y nuestro teléfono que es el 72 23 90 16 50. En Facebook te aparecemos como la Radio Informadora TV